Desde que tengo memoria, siempre supe que había algo raro en mi vida. Tenía 5 años la primera vez que lo vi. Recuerdo que estaba jugando solo en el jardín, mientras la brisa de la tarde soplaba suavemente. De repente, todo se volvió frío, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando apareció ese hombre, o lo que parecía ser un hombre. Su rostro era borroso, como si no encajara del todo en este mundo. Su piel era pálida y sus ojos eran lo más aterrador. Eran vacíos, pero a la vez transmitían algo antiguo, algo que me hacía sentir incómodo, aunque en mi inocencia no lo entendía. «Hola, pequeño», dijo con una voz suave, casi amigable. «Vengo a hacerte compañía». Yo, en mi inocencia, no tuve miedo. La vi como cualquier otro adulto que venía a verme. Le conté sobre mis juguetes, sobre lo que había hecho ese día. Él sonreía, pero era una sonrisa extraña, forzada. No parecía de este mundo. Después de un rato me dijo que volvería a visitarme pronto, y así lo hizo. A lo largo de mi infancia, aquel extraño hombre aparecía en momentos aleatorios, a veces durante días soleados, a veces en medio de la noche. Siempre me hablaba, siempre me escuchaba. En mi mente de niño no lo veía como algo malo, aunque cada vez que estaba con él, la temperatura descendía y todo a mi alrededor se volvía silencioso. Con el tiempo me di cuenta de que nunca lo había visto hablar con mis padres o con alguien más. Parecía que solo existía para mí. Los niños en la escuela no lo conocían, y cuando intenté hablar con él con mis padres, me dijeron que seguramente era mi imaginación. Pero yo sabía que no lo era. A medida que fui creciendo, comencé a notar más cosas sobre él. No envejecía. Su rostro seguía igual, sin una sola arruga. Su mirada igual de penetrante. A los 12 años empecé a sentir miedo. Algo dentro de mí me decía que ese hombre no estaba allí por casualidad, que sus visitas no eran solo coincidencias. Le pregunté una vez quién era y su respuesta fue críptica. «Soy alguien que te ayudará cuando lo necesites», me dijo, y luego desapareció, como lo hacía siempre. Durante la adolescencia empecé a sentir una presencia constante, como si me estuvieran vigilando todo el tiempo. Las sombras en mi cuarto parecían moverse por sí solas, y los susurros en la oscuridad se hicieron más frecuentes. El hombre seguía viniendo, aunque cada vez menos. Pero cuando lo hacía, su rostro parecía más serio, como si estuviera esperando algo. Cuando cumplí 20 años, sucedió. Era una noche sin luna, y yo estaba en casa, solo. Estaba a punto de irme a dormir cuando escuché un fuerte golpe en la puerta. Al abrirla, él estaba allí, como siempre. Solo que esta vez había algo distinto, algo mucho más siniestro en su presencia. «Ha llegado el momento, Carlos», dijo. Su voz ya no era amigable, era fría, autoritaria. «Sabes quién soy, ¿verdad?» Finalmente lo comprendí. No era un hombre cualquiera, era el diablo, o al menos algo muy cercano a eso. Todos esos años, todas esas visitas, no habían sido más que una preparación para este momento. Me ofreció algo que sabía que no podía rechazar. Éxito, dinero, poder, todo lo que siempre había deseado, pero que hasta ese momento nunca había podido alcanzar. En mi juventud, cegado por la ambición y la desesperación, acepté. Firmé el pacto con mi sangre. El aire en la habitación se volvió gélido, y el hombre, el diablo, desapareció. A partir de ese momento mi vida cambió drásticamente. Conseguí el trabajo de mis sueños. El dinero empezó a llegar de manera casi milagrosa. La vida era perfecta, al menos al principio, pero sabía en lo más profundo que había un precio. Con el tiempo las cosas comenzaron a torcerse. Comencé a ver sombras que me seguían. Sentía que alguien me observaba constantemente, incluso cuando estaba solo. No podía dormir bien, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro más nítido, más amenazante. Sabía que el tiempo de pagar mi deuda estaba cerca.
Entonces empezaron los susurros. No eran los mismos de mi infancia. Estos eran distintos, más oscuros, más insistentes. Y luego vinieron los sueños. En mis pesadillas el hombre volvía, pero no estaba solo. Había otros, figuras oscuras que me rodeaban, todas exigiendo algo. Sentí el calor de sus respiraciones en mi cuello, sus manos intentando arrastrarme hacia algo que no lograba ver del todo. Me despertaba sudando, sin aliento, con el corazón acelerado. A los 30 años no podía soportarlo más. Sabía que si no hacía algo, me llevarían. Estaba convencido de que mi alma ya no me pertenecía. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Los sacerdotes eran mi última esperanza. No sabían qué hacer al principio. Mis historias los aterraban, pero finalmente uno de ellos, el padre Esteban, accedió a escucharme. «Lo que has hecho es grave», me dijo el padre Esteban, mientras encendía una vela y preparaba una cruz sobre la mesa. «No será fácil, pero intentaremos romper el pacto». Su tono grave me llenó de una mezcla de miedo y esperanza. Aunque había llegado allí buscando una solución, sabía que las cosas no serían simples. Me explicó que los pactos como el que yo había hecho no podían ser desechados con facilidad. Lo que había firmado con mi sangre no era un acuerdo, era una atadura que trascendía lo humano, lo mundano. En su experiencia había pocos casos donde realmente se lograra liberar a la persona de un pacto con el diablo, pero su fe era más fuerte que sus dudas. Las semanas que siguieron fueron un verdadero infierno. Las misas y rezos se repetían día tras día, y el padre Esteban me instaba a no perder la esperanza. Durante los rituales sentía que algo dentro de mí se rebelaba, como si una fuerza oscura intentara aferrarse más fuerte a mi alma. Las noches eran insoportables. Me despertaba con sudores fríos, y las pesadillas ya no solo eran sueños. Sentía que la oscuridad me envolvía incluso cuando estaba despierto. Llegué a un punto donde no podía distinguir entre la vigilia y el sueño, porque en ambos el diablo me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, el hombre de mi infancia aparecía, solo que ahora su rostro se deformaba, como si estuviera perdiendo su forma humana. Su risa resonaba en mi cabeza, y las sombras que lo rodeaban parecían crecer, haciéndose más densas, más opresivas. Un día, durante una de las sesiones, el padre Esteban se detuvo bruscamente. Lo vi palidecer mientras me observaba, y supe que había visto algo que yo no podía percibir. Durante unos segundos pareció dudar, pero luego continuó el ritual con una convicción renovada. Esa noche sentí que algo había cambiado. Finalmente, después de semanas de tormento, la atmósfera comenzó a aligerarse. Era como si una capa oscura hubiera sido removida de mí. El padre Esteban me aseguró de que el pacto había sido roto, que el diablo ya no tenía poder sobre mí. A partir de ese día, las sombras desaparecieron y las pesadillas disminuyeron. Pero algo seguía mal. Aunque todo parecía volver a la normalidad, no podía evitar sentir que algo, en lo más profundo de mí, había cambiado para siempre. Sabía que mi alma había quedado marcada de alguna forma. A veces, en las noches más silenciosas, siento una presencia cerca, como si el diablo estuviera esperando pacientemente, vigilando desde las sombras. Aunque los sacerdotes me dijeron que estaba libre, nunca me sentí completamente seguro. Pasaron los meses y comencé a notar cosas extrañas nuevamente. Las luces de la casa parpadeaban y las sombras, que habían desaparecido por un tiempo, regresaron, esta vez con más intensidad. Intentaba ignorarlas, pero el frío en mi nuca era imposible de pasar por alto. Una noche, mientras dormía, escuché un susurro, uno que no había oído en años. No me he ido. Salté de la cama, el corazón se me quería salir del pecho. Busqué por toda la casa, pero no encontré nada. El aire estaba gélido, y la sensación de que algo me observaba desde la esquina de la habitación volvió, como un eco de mis pesadillas pasadas. Y ahí supe, con certeza, que
que el pacto jamás se rompió del todo. El diablo siempre cobra su deuda, y lo más aterrador es que ahora no sé cuándo vendrá por mí.